Muy buenas tardes a todas a todas las personas que se han venido conectando a esta hora en este nuevo Encuentro por la Historia. Encuentros por la Historia es un proyecto académico que está dirigido por dos grupos de investigación, Religiones, Creencias y Utopías y el Grupo de Investigaciones Históricas en Economía Política y Educación, adscritos al Departamento de Historia de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Básicamente el proyecto está pensado desde un escenario que permita el diálogo con investigadores e investigadoras de toda Iberoamérica alrededor de dos líneas centrales. Una primera línea centrada en el tema de la investigación histórica en diferentes campos, diferentes periodos y diferentes metodologías, y una segunda línea pensada alrededor de la reflexión en torno a la enseñanza y al aprendizaje de la historia. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Sonia Alejandra Bazán, quien nos va a presentar una conferencia que ha titulado Narrativas visuales para pensar el tiempo histórico desde una perspectiva rizomática. La doctora Bazán es investigadora y docente categorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología de la República de Argentina. Es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el campo específico de educación, categoría 3. Es doctora en Pedagogía de la Universidad de Granada, España, especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, profesora en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, docente de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de nivel secundario en el Colegio Dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinadora de posgrados de la Facultad de Humanidades de esta universidad. Es miembro de la Comisión de Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde agosto del 2017, directora del Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia GIEDIX de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de la línea específica en didácticas específicas del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es miembro de la red académica APEUN, Asociación de Cátedras de Enseñanza de la Historia en Universidades Nacionales de Argentina, y ha publicado diversos libros y capítulos con finalidad didáctica, así como artículos sobre el campo de las ciencias de la educación y de la didáctica de la historia. Desarrolla actividades de extensión junto a miembros de su grupo en la página web para su difusión, una página que está en la publicidad, pero que luego se las colocaremos para su consulta en el chat de esta sala virtual. Doctora, para nosotros es un honor tenerla en este espacio y bueno, le damos la palabra para ya escuchar esta interesante reflexión. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a la facultad, bueno, y a la universidad, especialmente a ustedes, bueno, Nilsson, y a Alejandro, que se están encargando de la presentación en el día de hoy, en especial, bueno, a los grupos de religiones, creencias y utopías, y al grupo IEPE, que, bueno, según me comentaban, comenzaron estos encuentros, bueno, para tratar de conversar casi muy particularmente, y han tomado como un vuelo y una difusión importantes. He estado presenciando, bueno, los días viernes especialmente, a los colegas que me antecedieron, así que, bueno, espero en esta instancia poder compartir con ustedes algo que pueda sumar en alguna medida. Voy entonces, yo organicé un PowerPoint porque justamente mi presentación tiene que ver con las narrativas visuales. Y voy a intentar, había armado, bueno, y tengo varias notas, porque obviamente para poder ir conectando lo que quería decir, pero posiblemente vaya haciendo la presentación y vaya volviendo a verlos si para poder tratar de comunicarme al menos visualmente con ustedes. Entonces, vamos a comenzar y voy a
a presentar, mi idea era la siguiente. El título de la presentación es justamente narrativas visuales para pensar el tiempo histórico desde una perspectiva rizomática, del tiempo rizomático. Entonces tiene como dos componentes, que son los que me interesa resumir. Quizás en este momento estoy pensando dejar las cuestiones más teóricas para la conversación posterior. Las voy a pasar un poco más rápidamente para no convertir esto en algo muy tedioso. Y en la tercera parte quisiera entonces plantearles cuáles son nuestras propuestas concretas con respecto a esas narrativas. Les comento que, bueno, yo formo parte de un grupo de investigación, como dijo Nilsson recién, y también de la cátedra que en la facultad se dedica a las prácticas, es decir, al tramo de lo que a veces se denominan residencias también, de los profesores y profesoras en historia, especialmente para el nivel secundario. Por lo tanto, todos los trabajos que nosotros vamos presentando tienen esa doble vinculación. Trabajar desde la experiencia de los mismos practicantes y bueno, hablaré en masculino para no entrecortarme y no empezar a discutir con las y les, que lo podemos conversar también. Pero, bueno, quiero remarcar ¿no? la cuestión de la inclusión, aunque, bueno, en el lenguaje también tenemos toda una discusión, así como en lo visual también. Bueno, por lo tanto, esta propuesta surgió a partir de nuestras propias observaciones con los practicantes que se dedicaban entonces a llevar sus propuestas de enseñanza al nivel secundario. Paulatinamente nos comenzó a llamar la atención que ellos habían incluido en sus propuestas trabajar con imágenes. Pero a medida que ellos iban presentando justamente o llevaban a la práctica sus propuestas, en la escasez del tiempo, justamente de las horas de clases, en donde ellos habían antes pensado utilizar imágenes, tanto sea como fotográficas como de otro tipo de icónicos, iconos, finalmente terminaban esas imágenes convirtiéndose en una ilustración o en todo caso, por la escasez de tiempo, terminaban eliminándolas. Por lo tanto, sí registramos a lo largo de estos años, digamos, la predominancia de los textos escritos. Desde ese lugar, digamos, desde ese llamado de atención, ante la diferencia entre aquello programado y lo que realmente se llevaba a las aulas, comenzamos a prestarle atención justamente al trabajo de las imágenes. También atendiendo, ¿no?, a esta interrelación que intentamos también ir desarrollando en estos futuros profesores, que es decir, bueno, ¿qué del pensamiento histórico, de su formación de grado, ellos han podido recuperar? ¿Cómo la pueden trasladar a la escuela? Con este sentido de la educación histórica, justamente como un componente en todos los jóvenes y las jóvenes que no necesariamente se dedicarán al estudio historiográfico, y también atendiendo especialmente a los contextos en los cuales nosotros trabajamos o en los que están las escuelas secundarias de la ciudad de Mar del Plata especialmente. Desde todos estos, digamos, componentes previos es que nosotros comenzamos a pensar entonces en una alternativa que yo diría que le denominamos como una estrategia metodológica, ¿sí? No es el aporte de componentes conceptuales nuevos, no son propios. En verdad lo que tratamos de pensar fue una reorganización, algo así que funcione
como un pattern, diría yo en inglés, ¿no? Porque alguna vez conversando con Santisteban, él me decía, bueno, la didáctica debería poder ofrecer modelos, ¿no? No modelos en el sentido de la repetición, porque justamente nuestra idea es ubicarnos en una perspectiva de la didáctica cultural, no de una didáctica de repetición ni tecnicista. Entonces, la propuesta que hoy quiero llegar a proponerles tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de guía sobre todo y de que la podamos poner en discusión quizás ante las personas que están hoy escuchándome. Por lo tanto, estas narrativas visuales se ofrecerían como un texto, ¿sí? Como un contenido de lectura, como el que estamos observando en la filmina, ¿no? Con esta idea de la inmersión estética, también recupero y un poco, en algún momento voy a hacer referencia también a la exposición de la semana anterior, ¿no? Y también esta posibilidad que nos brindan las imágenes de recuperar los aportes de la historia cultural y de poder trabajar justamente desde el lugar de quien está observando, de quien está mirando determinada imagen. Digamos, hay algunos autores que obviamente, seguramente ustedes en su recorrido también de lecturas estarán diciendo deben estar allí presentes, y sí, bueno, especialmente podríamos pensar, o voy a tomar básicamente a Brunner en su Fábrica de Historias, y a Eisner en El Ojo Ilustrado, desde las dos, digamos, los dos aportes que tomo básicamente de ellos, que serían el lugar de la narratividad y de la narración como modo de pensamiento, que justamente abreva, digamos, y agrega justamente en la construcción de un pensamiento digamos, científico también, en el caso de Eisner, es decir, esta posibilidad de combinar ambos pensamientos, ¿no? Todo lo que tenga que ver no solamente con la cuestión de la organización de una estructuración científica, de la hipótesis, ¿no? Y de las posibilidades, bueno, de todos los componentes del método científico, ¿no? Sino también pensar en la narración justamente como esta posibilidad de recuperar el lugar de quiénes son los que estaban presentes allí, el lugar de los textos narrativos, como los textos que se olvidan, digamos, mucho más lentamente, como aquellos textos que también permiten la inclusión o llevarnos hacia la imaginación de ese lugar o de esa situación sobre la que están narrándonos. En el caso, entonces, de Brunner, retomaría, por ejemplo, y aquí cito, ¿qué se gana o se pierde cuando se da un sentido al mundo contando historias, usando el modo narrativo, que es un modo de pensar, una estructura para organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de educación y en particular de la educación científica? Desde ahí entonces, y desde esta denominación, ¿no? De las narrativas visuales, puedo pasar entonces al otro componente que forma parte de mi título, que es el tiempo rizomático. Bueno, y en esta filmina se me ocurrió pensar en los ojos, ¿no? En los ojos y también en artistas contemporáneos, la primera de una artista argentina, y la segunda, bueno, en este contexto actual de la pandemia, un artista callejero, de arte callejero, ¿no? Mejor dicho, que se llama TV Boy. Digamos, podríamos, bueno, detenernos en el análisis de las imágenes, pero no es mi objetivo. En realidad mi objetivo, y en todo caso en el segundo, básicamente, es poder pensar, bueno, en esa conexión que hay entre esta imagen de la Gioconda con un barbijo, ¿no? Y cómo este artista retoma
digamos, lo que significa la Mona Lisa como ícono de la occidentalidad ante el contexto de la pandemia. Pensar entonces ahí, en ese cruce en el tiempo, que está representado justamente en la imagen de esta Gioconda, ¿no? En estas imágenes o en ambas imágenes como portadoras de la hipertextualidad. Ese es un poco por ahí alguno de estos ejemplos que podríamos pensar que nos cruzamos en las calles, que nuestros estudiantes pueden ir cruzando en distintos lugares de la ciudad y que muchos de ellos nos hablan y que en gran parte ellos nos están hablando también de la historia y del tiempo. Ahora, ¿qué tiempo? El tiempo justamente es el tiempo, bueno, es nuestro problema, ¿no? La enseñanza del tiempo. Y ya hay autores que han desarrollado, digamos, tenemos producción en América Latina y en España, acerca justamente de la importancia del tiempo como nuestro objeto de estudio. Retomaré acá entonces el texto un texto escrito en el año 2010 por Joan Pagès y por Anthony Santisteban, en donde ellos justamente hablan del tiempo y cito: el tiempo es un concepto de gran complejidad y solo podemos comprenderlo desde una mirada amplia y transdisciplinar. La pregunta que nos surgía justamente era cómo combinar estas narraciones visuales con la posibilidad de la enseñanza de un tiempo que sea acorde con nuestras perspectivas actualizadas desde el punto de vista de la didáctica y desde el punto de vista historiográfico, que retome entonces la fuerza de la imagen como contenedora de narratividad y también que retome los aportes de la historia cultural como posibles, digamos, y conjugarlas, no como potenciadoras al momento de pensar propuestas para la escuela secundaria. En este sentido, sí quiero retomar la charla del viernes pasado del doctor Fronza, quien se refirió a la pregnancia y a la potencialidad de las webseries y de los cómics, ¿no? De estos productos culturales no creados para un uso didáctico, pero que sin embargo están demostrando el potencial que tienen hoy, cómo ellos influyen en la construcción temporal de los jóvenes. Por lo tanto, esto, digamos, especialmente me acordé de esos aportes de su conversación, y en el sentido de que también, bueno, intentaba relacionarlo con esta cuestión de las narrativas visuales, ¿no? Y de este tiempo, porque él también hablaba justamente de cómo construyen temporalidades, cómo apelan a ese pasado, pero en una confusión justamente con un pasado desde ese lugar mítico, pero no, desde una posibilidad de reconstrucción digamos, histórica, ¿no? O de ese tiempo histórico. En este sentido, entonces, es que, bueno, este concepto del tiempo rizomático, que en realidad lo transformo del concepto de rizoma, de Deleuze y Guattari, donde no hablan del tiempo, pero pensé justamente que nos ayudaba a pensar o a proponer, ¿no? Posibilidades de enseñanza de un tiempo que tuviera un tiempo heterogéneo, ¿no? Un tiempo de múltiples dimensiones, un tiempo obviamente que incorpora pasados, pero ya podríamos comenzar justamente con los plurales, pasados, y que quizás también nos ayude a pensar horizontes de futuros, de un futuro que ya no está marcado por esa promesa del progreso, ¿no? Porque sobre todo en este momento de pandemia queda claro que esa linealidad está totalmente, digamos, destruida. Ahora, esto también nos pone a nosotros como profesores en historia en una obligación y en un compromiso político, porque de ninguna manera esta situación o este futuro que en todo caso hoy lo tenemos quizás más
claro, ¿no? Por la situación mundial que estamos atravesando, pero que ya estaba postulado y está teorizado y entre autores que podríamos pensar, bueno, como Berardi, por ejemplo, en todos sus desarrollos acerca de la futurabilidad, ¿no? Ahora, ese tiempo incierto, ¿no? También demanda un compromiso por parte de los profesores del nivel secundario, sobre todo en poder recuperar y en poder pensar en el pasado como, no como repetición, ¿no? Sino como aquello que nos puede mostrar algo que reaparece, ¿no? Esos estratos del tiempo, al decir de Koselleck, en donde quizás ese tiempo rizomático, ese tiempo que no tiene un eje, ese tiempo que no puede ser organizado, no en cortes taxativos, que necesita pensar otras temporalidades, otros espacios, diversidad de sujetos, escalas, ¿no? Un tiempo que implica en sí mismo y que nos muestra en sí mismo cuál es la riqueza y la complejidad a la vez de la disciplina a la cual nos dedicamos a enseñar. De ahí entonces cobró fuerza esta idea del tiempo rizomático, un tiempo que permita recuperar las visiones del mundo, que permita también pensar otras posibilidades que estaban barajadas en el pasado, que no fueran las que se llevaron a cabo, que también permita pensar acerca de la factibilidad, de la intencionalidad, de poder leer entonces, quizás también pienso la historia desde esa perspectiva de la gran historia, ¿no? Es una gran historia compleja donde no es uno el mundo, donde hay una desigualdad que es creciente, en ese sentido no es uno el mundo, aunque comunicativamente sí, digamos, en el sentido de las posibilidades de la comunicación y del avance tecnológico, sí el mundo se ha convertido en uno. Entonces, desde ese lugar es que pensé esta combinación, ¿no? De las narrativas visuales, bueno, de estas posibilidades que nos podían aportar en esa combinación, ¿no? De narración, la fuerza de la imagen, en donde aquí también entra a jugar, obviamente y centralmente, la historia del arte de manos de Didi Uberman y esta idea de la historia también pensada como la historia desde el presente, ¿no? La historia también a contrapelo, la historia desde una perspectiva benjaminiana. Y aquí cito nuevamente y ahora a Didi Uberman desde su libro Ante el tiempo. Siempre ante la imagen estamos ante el tiempo. Pero ¿qué clase de tiempo? ¿De qué plasticidades y de qué fracturas? ¿De qué ritmos y de qué golpes de tiempo puede tratarse en esta apertura de la imagen? Así entonces, como el arte faltante del escultor catalano, pensamos en la enseñanza de la historia con la necesidad de hacer visible lo que muchas veces en la escuela se deja en un segundo lugar, como le solía ocurrir entonces a nuestros practicantes, bueno, como les suele ocurrir, y este año no los pudimos ver aún en acción. Pero sí es poder quizás también buscar en la imagen ese punto de conexión con los jóvenes, con esta idea que también marcaba Fronza el viernes pasado y que bueno, y hay anteriores también expositores que lo han remarcado, trabajos que se vienen haciendo también, bueno, en nuestro continente con respecto a la posibilidad de conexión con esas culturas juveniles, ¿no? Con esta idea también que planteó
Sebastián Pla hace unos viernes atrás también, ¿no? En esta, digamos, ¿cuál es el lugar que los profesores como colectivo, ¿no? Un poco heterogéneo también, podemos plantearnos con respecto a, bueno, cuáles son esas ausencias que, como las de esta escultura, que podemos en todo caso, o a partir de esos silencios, poder ¿no? Recuperar justamente estas ausencias que en realidad no son tales. ¿Qué elementos de la imagen entonces se relacionan para construir historias y para generar narratividad? La narrativa visual entonces nos posibilita un montaje de tiempos heterogéneos que pueden, digamos, y que animan animarían a los futuros profesores o a los profesores a hacer sus propios diseños y su propia producción de narraciones, ¿no? Que luego, y a la inversa de lo que le ocurría a los practicantes, digamos, serían las que darían inicio a esa narración, y aquí es donde sí me interesa incluir a Eisner, porque lo que agrega justamente la narración es esta posibilidad de combinación entre sensibilidad y afectividad para así avanzar en este proceso del conocimiento. Desde ese lugar encuentro también necesario y creo que, bueno, es también un camino para nosotros para recorrer y para indagar, porque no necesariamente en nuestra formación básica exista en las distintas materias o en las asignaturas que componen nuestros planes este recorrido, ¿no? por las posibilidades que nos brinda el arte, la música, en sus distintas manifestaciones, me refiero al arte, ¿no? Pero bueno, implica también invitar a los profesores a bucear, a indagar, a incorporar aportes incluso de otros compañeros de la escuela, ¿no? Y pensar también un trabajo quizás en conjunto en ese sentido. Por lo tanto, bueno, narrativas entonces visuales para pensar el tiempo rizomático. Y vamos avanzando ya a la no sé exactamente, ni me fijé el tiempo que tomé, pero bueno, vamos avanzando entonces ya a la propuesta. Y para elegir un tema pensé o un problema más que un tema, ¿no? La interseccionalidad de la desigualdad. Es decir, también aquí cruzar cuáles son los enfoques que nos permitirían ir dándole otras dimensiones también a nuestros problemas de enseñanza, ¿no? Y en esta vinculación entre género, raza y clase, encuentro justamente, bueno, y en estos días quizás no hay otros elementos que también podemos hacer jugar, como es toda la cuestión, y que también está vinculada a la cuestión de la ecología. Pero bueno, en estas tres conexiones podríamos pensar justamente cómo se construyeron esas relaciones, ¿no? Desde una históricamente, ¿no? Desde una perspectiva histórica. Entonces, es como que también vamos sumando distintas capas, ¿no? Distintas capas que deberían poder plasmarse en una propuesta que para el estudiante o para los jóvenes de la escuela secundaria no van a llegar en esa complejidad, pero sí es la complejidad propia de la construcción de la propuesta didáctica desde la que estamos pensándonos. Por lo tanto, llegamos entonces a esta idea de poder pensar 4 ejercicios visuales, ¿no? Que son los que estamos o los que presentaremos en la conversación de hoy. Y como dije entonces, y repito, la idea no es que sean un modelo a seguir, ni, digamos, de alguna manera los hemos ido
probando o poniendo a prueba, digamos, o planteándoselos o invitando a nuestros estudiantes justamente durante este cuatrimestre, lo hicimos, y para poder también, y este cuatrimestre nos vino esencialmente, o digamos, fue interesante pensarlo, teniendo en cuenta, bueno, que no los vimos presencialmente, y que bueno, y la posibilidad que también brinda Internet y todo, la posibilidad de curar los contenidos y de poder hacer las selecciones de imágenes que les permite Internet, también los puso a ellos a prueba en el diseño de estos ejercicios. Entonces, la idea era poder pensar imágenes que pueden ser fotografías, que pueden ser cuadros, que pueden ser imágenes de arte callejero, y las pensamos básicamente en imágenes fijas, ¿no? También pensando quizás en situaciones de profes que vayan a las escuelas en donde no haya acceso a Internet, y quizás también pensando en cómo podían armar esa secuencia, incluso realizando una copia, ¿no?, de esa imagen. Por lo tanto, los ejemplos son 4, y paso entonces a presentarlos. El primer ejemplo, digamos, de narrativa visual lo denominamos Zoom. Y la idea aquí es, bueno, justamente la imagen que surge, o en realidad el nombre surgió del texto o de la obra de István Bajnai, que ahí está el link, que es un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, pero lo que nos permite hacer es justamente ir como llevándonos a las profundidades, ¿no?, del espacio y necesariamente del tiempo, porque cada vez que el zoom se va abriendo en ese libro, ¿no?, la imagen nos va mostrando que detrás de lo que veíamos a simple vista había más y más y más información. Entonces, de alguna manera, una imagen que aparece como bidimensional nos permite zambullirnos en ese tiempo, ¿no? Como la que vamos, por ejemplo, a ver. Yo elegí, bueno, trabajar con el siglo XIX, en esa interseccionalidad que dijimos de etnia, raza y género. Bueno, y aquí elegí entonces La Vuelta del Malón, que es un cuadro de 1892, y elegí así unas secuencias de este periodo, y vamos a pensar el zoom desde esta imagen. Este cuadro está en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes, es de 1892. Y aquí nosotros vemos, ¿no?, que este cuadro nos podría permitir ir zambulléndonos. En principio, voy a volver al anterior, porque aquí fíjense, bueno, todos, digamos, está esta idea, ¿no? Esta idea está este cuadro está descrito y se puede acceder a las descripciones por los historiadores del arte, pero bueno, aquí aparece, ¿no?, un malón, pero ahí hay como una línea de claridad que aparece atrás, ¿no?, que en realidad para algunos puede significar el malón como una barbarie, ¿no?, o como el ejemplo de la barbarie, y detrás esa claridad que se asoma, ¿no? Y obviamente esa claridad para la representación de este pintor significa entonces el triunfo de la civilización, ¿no?, que viene avanzando detrás de ese malón. Está cargado de simbología, y esto implicaría justamente esta necesidad del zoom, ¿no?, de escenas y de situaciones, como es, bueno, esta mujer blanca, ¿no?, y en esa posición que incluso, bueno, nos trae reminiscencias también del arte europeo en muchos sentidos, ¿no? Imágenes que tienen que ver con la religión, y que en todo caso
para algunos autores, y también es una relectura del propio de Lavalle, en donde además del triunfo de la civilización, también estaría marcando esa relación entre civilización e iglesia, ¿no? Y religión. En el caso de esta obra, básicamente podríamos entonces ir pensando en todos estos detalles que nos va agregando a partir de ese sumergirnos en ese tiempo, pero también, digamos, y podríamos ir eligiendo otras, ¿no? Otras distintas imágenes que nos permitan, y que incluso en Internet podemos encontrar esos detalles e ir atendiendo, bueno, cuáles son esos elementos, ¿no? Los elementos que aquí componen los elementos que han sido robados de la iglesia, justamente. Ahí se pueden observar, no sé si se ven los detalles en el PowerPoint, pero también hay, digamos, todo el botín justamente de este malón. Sin embargo, es importante pensar en el momento que yo dije que se había producido este cuadro, porque es 1892. La llamada conquista al desierto en Argentina ya había ocurrido. Digo, el cuadro es de 1892 y la llamada conquista al desierto fue 1878-79. Es decir, que ya habían pasado más de una década del hecho que está representado, o de la situación que está representada, pero es importante pensar en el momento de producción del cuadro, porque el cuadro fue producido para ser llevado a una exposición en Chicago con motivo del cuarto siglo de la conquista llamada, o descubrimiento, mejor dicho, de América, ¿no? El llamado descubrimiento de América. Por lo tanto, ante ese cuadro, cuando hemos ido a veces con los estudiantes, podemos pensarlo, ¿no? En la triple dimensión temporal que tiene. Por un lado, bueno, ¿quiénes son los representados en el cuadro? Por otro lado, ¿quiénes son los que observaron ese cuadro expuesto en la vidriera en Buenos Aires para ser trasladado a posteriori a Chicago? Las personas que vivían en 1892, que en todo caso ya sabían que ese malón había, digamos, había sido, o era parte de la historia, que no podía volver como tal, pero sí podía, digamos, podía mostrarles las necesidades de ese Estado que había actuado para eliminar esos peligros, entre comillas, ¿no? Y un tercer público, o un tercer lector y receptor, somos los observadores del presente, ¿no? Los estudiantes que desde el presente pueden pensar en lo que significa, o en lo que pueden sentir, en todo caso, ellos ante la observación de este cuadro. Y ese sería digamos, esta idea del zoom, ¿no? La idea de poder plantearnos o plantarnos sobre una imagen y poder, entrar y zambullirnos en el tiempo y en el espacio a medida que vamos indagando, ¿no? Y complementando también esa imagen con otros textos, que pueden ser textos escritos, podrían ser textos auditivos, o la combinación, en todo caso, y ahí pasamos al segundo ejercicio, que es la combinación con otras imágenes, ¿no? Y aquí sí tenemos, por ejemplo, podrían ser fotografías que complementarían el tiempo representado en el cuadro, que estas serían las fotografías del álbum fotográfico de Pozo, que es el fotógrafo que acompañó concretamente a la conquista del desierto, y que ahí ya nos permitiría ir aportando otros elementos a esta reconstrucción. Entonces nos acercamos aquí al segundo ejercicio. El primero era el zoom, ¿no? Que era el de profundizar en este tiempo y espacio que nos proponía la imagen, y pasamos al segundo, que son las piezas de un puzzle, de un rompecabezas, es decir, encastrar tiempos y espacios que nos permitirían, ¿no? Esa ampliación de las raíces a las que yo me refería con el tiempo rizomático. Es decir, eso nos permitiría enriquecer también esa percepción acerca del tiempo, ¿no? Poder
también establecer y tratar de unir esos retazos y esos fragmentos de los que están compuestas, bueno, de los que está compuesta la historia, porque hasta la historia científica está compuesta de relatos fragmentarios, ¿no? Ahora, en ese ejercicio de la reconstrucción, poder pensar ese tiempo histórico como un puzzle nos permitiría entonces pensar esta idea cronotópica que planteaba Alicia de Alba ya hace muchos años atrás, en esta idea de la combinación justamente entre el tiempo y el espacio, en ese entrecruzamientos de tiempos y espacios que van, en los que viven, ¿no? Y transitan hombres y mujeres. Por lo tanto, aquí la idea entonces es poder plantearnos la conjugación de, digamos, y la recreación en todo caso del contexto de cada imagen, y ahí podríamos trabajar en esta idea. Bueno, acá habría como un ejercicio también, una posibilidad de zoom, que también nos habilita en este caso, por ejemplo, de paso a otro cuadro, que es el de la fiebre amarilla, ¿no? Ahí habría como una conexión con el ejercicio anterior, un pequeño zoom que nos permite ver un detalle, pero también nosotros podríamos pensar en situaciones, esto es Buenos Aires, 1871, podríamos trabajar con sincronías y acronías, componentes del tiempo histórico, justamente a partir de las imágenes. Acá me quedo entonces en Buenos Aires, ¿sí? Estoy trasladándome unos años más adelante, pero también en situaciones y en todo caso presté atención en esta combinación de rompecabezas a las mujeres. Y que también tienen algo en común, ¿no? Que en todo caso sería la pregunta, ¿qué tienen en común? ¿No? Y ahí dar lugar, sí, a ese conocimiento somático, ese conocimiento que tiene que ver con la percepción, ¿no? Habilitar a nuestros estudiantes, más que ir desde el texto de la hipótesis bueno, de todo el circuito de ese aprendizaje que corresponde al conocimiento científico, no a desconocerlo, sino que encontrarlo quizás por necesidad, ¿no? Y comenzar en todo caso por esto, por la percepción, por el lugar que los sentidos le dan a la pregunta, ¿no? A tratar de pensar por qué ese hombre está golpeando la mesa, qué es, digamos, lo que está viendo detrás de la ventana, ¿no? Ubicarlas en el contexto, buscar la información de ese contexto, como por ejemplo si pusiéramos, ¿no? Esta otra imagen que de alguna manera nos traslada a un momento similar, a un contexto similar, pero en Chile, el niño enfermo, también son todos pintores naturalistas, ¿no? Ahí hay podríamos seguir indagando un poco también en ese movimiento, en la influencia de Europa, pero también en el registro del ambiente local y del ambiente latinoamericano, o poder pensar, ¿no? O trasladarnos a México con Saturnino Herrán, ¿no? Y nuevamente, fíjense también digamos que vamos, obviamente acá hay una cuestión que sí es mi construcción, ¿no? Nuestra construcción a partir de lo que estoy intentando, en todo caso, o estaba pensando en plantearle a los estudiantes. Pero en sí, la imagen es la que condensa la información y es la que va a entrar en la búsqueda de la información, pero a partir de lo que se pueda percibir, ¿no? A partir de lo que se pueda mirar y de quién mira y de lo que se atreve, y quizás también con el diálogo del profesor, a ir buscando en otros sentidos. Sí hay algo en común, la palabra orden y progreso entrelaza este rompecabezas, y esas palabras, orden y progreso, que serían, por ejemplo, las que yo podría poner como subtítulo del ejercicio, también muestran una contracara en esa América Latina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En cada uno de los países que fuimos, o que por ahí mostramos, el recorrido después será diferente, ¿no? Pero eso también sería el motivo de estudio de la historia.
Nuestro tercer ejercicio se llama, o lo denominamos historia urgente. Y aquí entonces vuelvo a Koselleck, ¿no? Dice, solo cuando sabemos lo que se puede repetir en cualquier momento, aunque no siempre igual, podemos ponderar lo que hay de realmente nuevo en nuestro tiempo. Tal vez menos de lo que podemos suponer. Este poco es lo importante. Es cuando Koselleck también desarrolla este concepto de la historia presente, ¿no? Del tiempo presente. Cuando nosotros pensamos cómo trabajar desde el presente con nuestros estudiantes. Y esto no significa pensar, digamos, con una perspectiva presentista, que sería lo que nos estarían proponiendo en todo caso esos artefactos culturales de los cuales hablaba, o quizás también de alteración de ese pasado, ¿no? Y de un pasado, bueno, inventado, en todo caso, como los que se pueden pensar en las webseries o en otros artefactos culturales, sino en el caso justamente de la historia es poder pensar en qué se filtra en nuestro presente de todo ese pasado que nos permite poder, digamos, también identificarlo como, en algún sentido, como una continuidad, ¿no? O como un déjà vu, en todo caso. Aquí entonces sería importante retomar a Didi Uberman, ¿no? Cuando dice descubrir los pliegues del tiempo manifestados, ¿no? En esta idea de que siempre ante la imagen estamos ante el tiempo. En esta idea de, del anacronismo de la imagen. Entonces, veamos el ejemplo por ahí que pensé. Estos tienen que ver con fotografías, ¿no? Bueno, es más del presente. Esto es diciembre del 2019, fotografías que salieron publicadas en los diarios. Al momento fue el 10 de diciembre del año pasado, al momento de la asunción del presidente Alberto Fernández en la Plaza de Mayo. Un día de terrible calor húmedo de Buenos Aires, en donde, digamos, los diarios al día siguiente, justamente, fotógrafos, obviamente, que ahí también, bueno, hay toda una idea que podemos también trabajar con respecto al foco del fotógrafo y a la intencionalidad, es la relación que se hizo inmediatamente entre ese diciembre de 2019 y es la foto mítica de Las patas en la fuente de 1945, ¿no? Donde también en los periódicos aparecieron, o en los diarios apareció justamente esto, ¿no? Como en muchos casos reconstruida, pero estos niños que vimos en la foto, en la imagen anterior, bueno, son fotografiados de una manera más espontánea, ¿no? Entonces, ahí aparece esta filtración del pasado, y en todo caso que terminó incluso siendo retomada en gran parte en estos periódicos de Buenos Aires. Por lo tanto, este ejercicio también es interesante, y ahora, bueno, al finalizar la exposición voy a mostrar algunos más al respecto de la historia urgente. Estos entonces nos van permitiendo avanzar en una secuencia, o en el cuarto ejercicio, que es el ejercicio de las series, ¿sí? Es decir, tratar de construir una narración o una posibilidad de relato, integrando distintas imágenes en una serie visual. Como ven, algunos de los ejercicios, digamos, se interrelacionan con los otros, ¿no? Y aquí la cuestión sería poder encontrar ciertos elementos, ¿no? En un largo plazo, pero también podríamos pensar
ciertos elementos que interrelacionen una serie, ya podrían ser desde el punto de vista temático, desde el punto de vista, digamos, del espacio, o desde el punto de vista de la cuestión asincrónica, ¿no? Aquí entonces, de las imágenes que yo elegí con esta propuesta inicial que planteé de raza, género, etnia, podríamos hacer una serie no neutral a partir de esta idea del malón, ¿no? Y esta idea de la barbarie y esta idea también de lo desestabilizador, ¿no? Y es el malón de finales de siglo, los inmigrantes también, que digamos, tenían que ver con las condiciones de vida o la situación que especialmente en el caso de la Argentina se dio en la zona sur de la ciudad y en el temor de las epidemias, que también quizás por eso elegí la de la fiebre amarilla. Y esta idea del cabecita negra, ¿no? Y también de estos personajes que irrumpen en el espacio ordenado de la ciudad. Podríamos pensar, en todo caso, los malones cambiaron de ropaje, pero tensionan también la política y también, por lo tanto, ante nuestros ojos dejan claro que más allá del paso del tiempo y de lo que pareciera del lejano ese siglo XIX, de nuestro siglo XXI, hay elementos de continuidad. Y en esta serie el elemento de continuidad justamente es el de la desigualdad. Podríamos construir otra con las imágenes que elegí, ¿no? En donde también tuviera que ver con las mujeres, el cuidado, y esta idea y los niños, ¿no? Como alguna tesis que se ha terminado hace poco y también, bueno, que también desde la historia como disciplina, a la tesis que me refiero es a la enseñanza acerca de los niños, ¿no? En la historia. Obviamente que la disciplina histórica tiene investigaciones muy avanzadas con respecto a la niñez en la historia, pero lo que también aquí podríamos pensar es, bueno, cómo poder combinar o cómo de la mano de esas imágenes poder traer a la escuela entonces desde el punto de vista también de otros formatos, esas investigaciones y los aportes de esas producciones científicas. Esta podría ser otra serie, en todo caso. Y finalmente, ya para terminar, plantearles entonces que, bueno, la selección que hice no fue una selección neutral, ¿no? Como diría Wayne Ross, esta idea de la ideología de la neutralidad, como le llama él, ¿no? Domina el pensamiento y las prácticas escolares. Pero esta ideología de la neutralidad implica también pensar ciudadanos que son observadores, ciudadanos que en todo caso pueden quedar inhabilitados de la acción. Y en realidad, digamos, la propuesta intentaría irrumpir en ese sentido, ¿no? Tratar de pensarnos cuáles son aquellos lugares y qué lugar tenemos los profesores como constructores, entonces, de esa posible educación con justicia o que apunta hacia la justicia social. Y aquí entonces aparece un ejercicio que lo encontré hace pocos días y buscando también alguna imagen para la presentación. Y bueno, también un graffiti, ¿no? O mejor dicho, no es un graffiti, es digamos, una intervención en un edificio en 3 de febrero, creo que es, en Buenos Aires, en donde justamente podemos ver
es lo que denominamos la historia urgente, ¿no? ¿Quién puede leer esa imagen en el edificio y acordarse del cuadro de David? Bueno, es toda una prueba de algún conocimiento cultural que puede haber y ese traspaso y ese anacronismo de la imagen, ¿no? Entre el gaucho y Napoleón. Y en todo caso, bueno, poder plantearles que, bueno, esta propuesta o lo que quisimos compartir o lo que yo quise compartir particularmente con ustedes, más que un texto y que una exposición ordenada, bueno, se presenta también así, como un collage, como un intento de pensar, ¿no? Y de relacionar, bueno, la profesión y también las biografías, ¿no? El conocimiento y también la sensibilidad, la necesidad de conectarnos y de mantener ese contacto con los jóvenes a partir de preocupaciones que tenemos en el presente, de poder buscar en la historia esas posibles conexiones que, como diría Semmelman, presenten a nuestros estudiantes horizontes de futuros. Futuros inciertos, pero futuros necesarios y especialmente conectados con la posibilidad del trabajo colectivo, con la acción y la relación que extrañamos en las aulas de modo presencial. Por el momento entonces, bueno, es lo que yo tengo para compartir con ustedes, agradecerles y bueno, y esperar que se haya entendido esta propuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Agradecemos enormemente las ideas y planteamientos que ha traído para el encuentro de hoy y además esa perspectiva que nos permite entender el aprendizaje y la enseñanza y el aprendizaje histórico desde esa interconexión entre las dimensiones estéticas, cognitivas, políticas y éticas. Me parece muy interesante, digamos, esa posibilidad de relación. Para las personas que por primera vez o que igual nos han venido acompañando en estos encuentros por la historia, les recuerdo que entramos entonces en la parte de preguntas. Estas preguntas metodológicamente las vamos a realizar a través del chat y pues yo en calidad de moderador se las iré transmitiendo a la profesora Bazán. También está habilitado el chat de Meet y está habilitado pues también el chat de nuestro Facebook Live. Y vamos a ir estableciendo bloques de preguntas para que pues, la profesora pueda ir dando respuesta a esas inquietudes y a esos cuestionamientos que surgen. Hay un primer elemento que plantean a través de Facebook y es el siguiente. A ver, voy a colocar acá la pestaña. Dice, excelente presentación, profesora Bazán. ¿Qué transformaciones específicas implica pensar la enseñanza de la historia desde esta perspectiva rizomática y la acompaña de dos preguntas? ¿Es posible pensar en el currículo oficial? ¿Es posible pensar un currículo oficial desde esta perspectiva? ¿O sería una forma contrahegemónica de lucha desde la práctica docente en contra de esa perspectiva curricular oficial? Comencemos con esa primera. Bien, puedo hablar de la Argentina, ¿no? No sé, por ahí veo, y ahora que estoy mirando con atención, quizás eso lo puedo contestar mejor si es que está por ahí Sebastián Pla, o hay varios compañeros, colegas que de esto saben mucho más que yo, que están aquí presentes, pero bueno, puedo contestar. Con respecto, yo mencioné a Alicia de Alba, ¿no? Que vino a la Argentina ya hace décadas atrás, en algún momento la escuché, ya con la ley de los años 90 vino, ¿no? Y ella ya hablaba con respecto a las cuestiones del currículum, y ahí se planteó en la Argentina una reforma anterior a la que tenemos hoy en día, ¿no? Pero yo diría que hay
entre un currículum oficial y la práctica del aula hay una brecha gigante, que más allá de que nosotros formamos parte de un sistema educativo que está reglamentado por el Estado, yo diría que por más hegemónico o contrahegemónico que se planteara el currículum, digamos, está en el aula donde los profesores pueden realizar esa transformación. Por lo general, si yo tomo las dos últimas reformas curriculares, vería que están atravesadas por una actualización desde el punto de vista pedagógico y didáctico. Ahora, que en la letra esto esté presente no garantiza que las aulas se transforme, y la inversa también corresponde para esto. O sea, por más transformador que se mantenga o que se presente el currículum en su configuración oficial, eso no implica un cambio en la práctica concreta. Creo que aún los profesores tenemos muchísimo espacio para trabajar, ¿no? Digamos, hay espacios pero esto implica pensar el lugar del profesor como lo han marcado las personas o los profesores que han estado antes que yo. Justamente tiene que ver con ese compromiso político que implica la enseñanza en todo su sentido, pero más aún la enseñanza de la historia, ¿no? Entonces, sí, obviamente que las políticas curriculares impregnan nuestro cotidiano en las aulas, especialmente en los países donde está esto tan cruzado también por las pruebas de calidad y demás. Pero en esto voy a recordar un relato de Jean Piaget, donde él decía, bueno, la escuela la calificaban por cómo se presentaba en las pruebas y demás. Yo cumplía con esa obligación, rápido, pero después me dedicaba a hacer lo que yo tenía que hacer. Creo que esa sería un poco mi respuesta, ¿no? Un poco de desobediencia y quizás, bueno, un poco de astucia, ¿no? Pero combinado. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Voy a plantear en este nuevo bloque dos preguntas. Entonces, Iván Vázquez dice, felicitaciones. ¿Su metodología narrativa estaría dirigida hacia una investigación explorativa hacia temas de problemáticas sociales de la actualidad? Agradeciendo su perspectiva rizomática metodológica con una visión de varios espacios y tiempos. Eso ya es una aclaración. Pero la pregunta específica sería si la metodología narrativa estaría dirigida hacia una investigación explorativa hacia temas de problemáticas sociales de la actualidad. Esa es la primera pregunta. Sí, Si sí. quieres, pasamos, porque veo que está a profundidad. Sí. No, pero lo que planteo es un cambio un poco de metodología, porque las preguntas están siendo bien interesantes. Entonces, hagamos pregunta a pregunta. ¿Listo? Bien, bueno. Sí, para que después no genere confusión. Bien. ¿Listo? Sí. Digamos, acá, bueno, y hay didactas que han trabajado y tienen amplios trabajos desarrollados con respecto a la importancia del presente, ¿no? Ahora, yo conté un poco y relaté cómo fue el origen de esto, y que tiene que ver con que nosotros también retomamos esos investigadores en nuestras clases y en nuestro trabajo con los practicantes. Y no fue suficiente, ¿no? No fue suficiente que eso transformara sus propuestas para llevar al aula. Entonces, ahí es donde el grupo nuestro de investigación, sí, en un formato exploratorio aún, digamos, planteó, bueno, los que debemos transformar somos nosotros para poder pensar, no, o sea, para poder mostrar justamente a partir de la experiencia y de nuestra propuesta en la facultad, cómo los estudiantes deberían o podrían pensar, o darles justamente ese pattern, esa guía, ¿no? De cómo ellos podrían pensar una propuesta concreta en sus aulas. En ese sentido es exploratorio,
tiene que ver con el presente porque estamos pensando en cómo lograr esa comunicación con los jóvenes, ¿no? Y es necesariamente desde el presente, y en ese caso, digamos, y ahí sí, bueno, retomo a Didi Huberman, central para esta perspectiva, a Benjamin y a Koselleck, digamos, esa combinación, bueno, nos es de una potencia increíble. ¿Mm? Perfecto, doctora. El profesor Wilson Acosta, a quien saludamos desde Encuentros por la Historia, dice, me surge la inquietud por la relación con las memorias sociales. ¿Sería posible que nos pensemos memorias rizomáticas que tensionan las relaciones con memorias arbóreas? Bueno, digamos, a ver, si él está ahí en Facebook, bueno, sí, memoria e historia tienen si a esto se refiere, ¿no? Sí, claro, ahí tenemos, eh, eh, a ver, yo creo que es el momento también de ser específicos al momento de trabajar especialmente con los estudiantes, ¿no? Y de ser y de mostrarnos esto, no neutrales, ¿no? Bueno, entre historia y memoria ahí hay una relación que también eh, tenemos amplios estudios y trabajos al respecto, pero pero, pero en esa tensión, digamos, también hay memorias arbóreas, claro, ¿no? Digamos, arbóreas y yo cuando dijo arbórea me imaginé la otra parte del árbol, ¿no? O sea, esto. Pero bueno, también, ¿no? Como podríamos pensar en los árboles, lo que se ve del árbol hacia el exterior es 1/3 de lo que hay por debajo de la tierra, que es 3 veces más amplio, ¿no? Y que está oculto y que se diversifica. Lo difícil es poder pensar, creo que ser profesor cada vez se convierte en una profesión de mayor complejidad y compromiso, eso sí, ¿no? Pero bueno, son situaciones que también invitan a convertir a la profesión de la docencia en un trabajo intelectual en primer lugar, ¿no? Bueno, perfecto. Porque tienen una conexión, esta vez sí voy a hacer dos preguntas, ¿sí? Veo que hay una conexión. La profesora María Guadalupe Mendoza, a quien saludamos, profesora de México, nos pregunta, bueno, excelente propuesta. ¿Podría comentar algunas respuestas o inquietudes de los adolescentes de secundaria a partir de esta experiencia tan provocadora? Y la segunda pregunta es, ¿qué riesgos y problemáticas ha identificado en el marco de sus investigaciones en torno en la puesta en práctica de lógicas de enseñanza cimentadas en esa perspectiva rizomática? Mm. Bien, digamos, lo hemos, por el momento, digamos, estas guías de ordenar así, ¿no? De alguna manera digamos, y de organizar y de pensar estas narrativas visuales, así en este modelo o en estos patterns, ¿no? De 4 ejercicios, lo hemos planteado a los estudiantes de la universidad, digamos, a los futuros profesores, ¿no? De este cuatrimestre que acaba de transcurrir. Eh, y puedo decir como conclusión que fue sorpresivo, porque los estudiantes de historia, para ellos, ¿no? Y en un principio fue, digamos, incómodo, porque ellos estaban habituados al trabajo del texto, que es lo que nos está pasando cuando ellos iban a practicar. Pero cuando lo planteamos bueno, como una situación de evaluación, porque fue la estrategia que utilizamos, plantear la construcción de estas narrativas con temáticas que nosotros, digamos, marcamos, no fue la interseccionalidad, porque en todo caso tampoco ya era como darles, digamos, multiplicarles y
digamos, la complejidad, pero sí pusimos los temas, ¿no? De modo separado, pusimos por un lado, bueno, el enfoque de género, por otro, ¿no? Cuestiones que tenían que ver con los pueblos originarios y así, sucesivamente. Digamos que en un principio podría decirle a las respuestas, como respuesta, incomodó, ¿no? Digamos, tensionó, pero también tuvimos muy buenas producciones, ¿no? E hicieron el esfuerzo de dejar el texto para la segunda instancia, ¿no? Y el texto ahí apareció, sí, como una posibilidad de profundización. Sí hicieron sus construcciones, hicieron búsquedas, digamos, y los llevó a hacer esta selección de materiales necesariamente. En el caso de la escuela secundaria, que yo todavía sigo también trabajando en el nivel secundario, no lo presenté a los estudiantes de secundaria, yo no se los presento en ese ejercicio de los 4, ¿no? Modelos o sugerencias, sino que yo les digo, bueno, armen las secuencias, organícenlas en un video, o sea, les voy dando transformo la consigna para los estudiantes, con la idea de que ellos también puedan en esa organización, digamos, de una secuencia narrativa, mostrarme lo que ellos entendieron de un determinado tema. Lo planteé concretamente este cuatrimestre pasado con el tema de los zoológicos humanos y el imperialismo, digamos, en su conexión con América Latina y Europa. Y mi sorpresa fue, la sorpresa fue mía, en realidad, ¿no? Porque ellos, o sea, los pude liberar digamos, de la circunscripción, en todo caso, que les da el texto, y pude ver justamente cómo los jóvenes, estos fueron jóvenes de 15 años, ellos sí están totalmente habituados al uso digamos, de herramientas tecnológicas. Ahí advertí, bueno, en esa posibilidad de producción, sí advertí puntos en los cuales hacer hincapié, ¿no? Como puede tener que ver justamente con que es un trabajo también metodológico a posteriori, que son los errores de algunos estudiantes que a veces también en esa selección de internet no estaban, digamos, preparados para elegir imágenes que estaban fuera digamos, y cometieron errores en la incorporación de imágenes fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de imperialismo, bueno, se colaron imágenes que tenían que ver con el siglo XV, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí también estábamos hablando, ¿no? Del contexto del siglo XIX y principios del XX. Entonces, bueno, ahí aparecieron los errores, pero me dio la oportunidad justamente de poder trabajar sobre sus mismas producciones. Bueno, esas son así sucintamente las experiencias que puedo relatar con respecto a lo que estamos por el momento registrando. Gracias, profesora. Bueno, vamos haciendo ya los últimos bloques de esta actividad. Se preguntan en Facebook el profesor Roberto Castaño. Dice, en las reflexiones que hay en torno a la imagen, algunos autores hablan de la importancia de educar la mirada. ¿Qué tan preparados están el magisterio para esta educación y qué tan preparados están los estudiantes? Bien, yo digo que no estamos preparados, pero estamos en el mundo que nos estamos comunicando a través justamente de las imágenes, ¿no? Creo que bueno, esto sí es un desafío. En principio reconozco, por lo menos voy a hablar desde el plan de estudios de nuestra facultad. Hay alguien del grupo que se dedicó, por ejemplo, a registrar, bueno, el uso de literatura, por ejemplo, en las clases de historia, que sería otro tema, y ella trabaja eso, y bueno, y los casos que encontró fueron
escasos, digamos, y también con respecto al uso de imágenes, ¿no? O cuáles serían en todo caso el lugar que le da a la historia del arte, podemos decirlo como una primera aproximación. Y bueno, la conclusión así es que, bueno, en el caso de nuestros profesorados, esto justamente no tiene el lugar ¿no? que estamos planteando, porque bueno, el predominio es el texto, básicamente, e incluso podríamos decir, bueno, no por, digamos, sacarle el lugar del predominio del texto escrito, ¿no? Pero el texto, desde el punto de vista de la lectura de imagen, no es el que es común en el profesorado en historia, ¿no? Entonces, acá también recuerdo a una pedagoga argentina que perdimos a temprana edad, Edith Lidwin, en donde ella decía, bueno, un profesor tiene que ampliar sus horizontes culturales, ¿no? Y quizás en su formación de grado, bueno, no lo recibió, pero también es un compromiso nuestro, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, digamos, el mundo en el que viven nuestros estudiantes, ¿no? Y sin más, poder pensar la experiencia que implica. Yo tampoco creo que los estudiantes estén preparados para hacer la lectura ni siquiera, ¿no? del uso de esos artefactos culturales como los que se mencionaron el viernes pasado. Bueno, quizás la escuela tenga un lugar ahí, ¿no? Y también me parece que es desafiante para nosotros el trabajo con la imagen, con esa educación crítica de la lectura, no solo del texto escrito, sino también del texto visual, ¿no? Ahí también hay un buen lugar, y que la historia siempre produjo desde el inicio de los tiempos la comunicación a partir de la imagen. Y es quizás también, bueno, por la influencia del conocimiento científico, que es, ¿no? en su versión textual, que quizás escindimos esto. Eso es un poco la idea. Cuando hablamos de enseñar desde el presente, quizás también estamos pensando en esto, no solo de la temática, sino, bueno, de quizás también conectados con Moren, ¿no? De unir esos conocimientos. Y quizás no lo podemos hacer solo nosotros como profesores de historia, quizás ahí viene la idea de, bueno, trabajar con el compañero, ¿no? Sin perder, como decíamos hoy antes de la conversación, lo específico de la disciplina que tiene su aporte, ¿no? Bueno, también son enseñanzas arbóreas, en todo caso, para la intervención del compañero de recién. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Con esta pregunta cerramos este encuentro. La realiza el profesor Andrés Felipe Castañeda, a quien también saludamos, profesor de la Universidad Santiago de Cali y de la Universidad del Valle. Dice: muchas gracias, profesora. ¿Qué se pierde y qué se gana en el proceso de enseñanza de la historia al pasar de la narración escrita con palabras a la narración con imágenes? Eh, yo creo que se gana más que de lo que se pierde, porque porque la imagen condensa, es sintética, ¿no? Sí creo que no es fácil la lectura de la imagen, pero si lo pienso desde la perspectiva del estudiante, creo que lo sumerge, que lo invita a estudiar historia, ¿no? Esta es quizás también una estrategia, ¿no? Y creo que también depende de cómo el profesor plantea ese trabajo, ¿no? Y cómo el profesor también comienza a hacer intervenir el texto, la explicación, la investigación, ¿no? Cómo el profesor puede elegir ese recorrido que harán los estudiantes. Entonces, en verdad diría que lo que estoy pensando o lo que estamos pensando es cambiar la puerta de entrada, ¿no? Pero hacer el mismo recorrido. Y acá me acuerdo de Michel Serres en el libro Pulgarcita,
¿no? Cuando él habla de, me olvidé cuál era, El paraíso de las damas, del libro de Emil Zola del paraíso de las damas, cuando dice, entra al bazar o al almacén y lo que habían hecho era desordenar las estanterías, pero la tía llegó al lugar, no sé si era la tía, el abuelo o quién, a buscar el objeto que ella quería. Lo que pasa es que como habían cambiado de lugar las estanterías, además de obtener ese objeto, fue buscando otros y fue consiguiendo otros, que no era su objetivo inicial. Pero el objetivo inicial lo cumple, pero además acrecentado, ¿no? Con otros elementos. Quizás es esto lo que estoy pensando. De ninguna manera pasar a un lugar menor la producción, digamos, del texto escrito, pero sí lo estoy pensando como en otra instancia, ¿no? Y entrar por otro lugar. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por todas estas apreciaciones, por su conferencia en general y por las respuestas a las inquietudes y preguntas que nos han venido transmitiendo. Antes de Bueno, darle la palabra para la despedida del cierre de la actividad, le recordamos a las personas que están conectadas a través de Facebook y a través de Meet que la próxima semana tendremos 2 encuentros por la historia. El día jueves tendremos en la línea de investigación histórica a la doctora Inés Quintero, que es profesora de la Universidad Central de Venezuela, con una conferencia que se titula La historia y el poder, usos políticos del pasado en la Revolución Bolivariana. Y el día viernes, esa conferencia la tendremos a las 17 horas Colombia, y el día viernes tendremos la conferencia de la doctora Concepción Fuentes Moreno, de la Universidad de Barcelona, con una conferencia que se denomina La historia escolar y la construcción de la competencia social y ciudadana. Esa conferencia, por la distancia entre usos horarios entre Latinoamérica y España, será a las 13 horas Colombia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esos nuevos encuentros por la historia. En el chat les hemos colocado también el enlace de nuestra página de Facebook del proyecto Encuentros por la Historia, en la que también pueden seguir las conferencias y pueden ver algunas que ya hemos realizado, y el enlace de nuestro canal de YouTube, en la que ya están subidas las 32 conferencias que hemos realizado en estos 4 meses. La conferencia de la doctora Bazán va a ser subida este fin de semana y podrá ser consultada a partir de la próxima semana para recapitular, para repensar todos estos elementos que nos ha planteado tan interesantes. Entonces, doctora Bazán, un agradecimiento enorme, un honor haberla tenido en este espacio y pues le doy la palabra. Bueno, primero agradecer a la Universidad del Valle, a los grupos que organizan estos encuentros, que me dieron esta oportunidad, y también agradecer a mis colegas y profesores que tengo aquí, que además saludo, a Patricia Moglia, a Sebastián Pla, a Susana Ferreira, a mis colegas y compañeros que, bueno, se han colado también en esta conversación y que ya me han escuchado esto y que son parte de esta producción. Y bueno, y a los colegas que han sostenido también estos encuentros y que, como Nilsson me manifestó al principio, quizás no intencionalmente se conviertan también en un encadenamiento, ¿no? de un rompecabezas cronotópico, ¿no? Para, bueno, seguir dialogando por algo que nos compromete. Así que es enseñar historia en las aulas. Muchísimas gracias y, bueno, y agradezco la invitación nuevamente. Bueno, doctora, un abrazo fraterno para usted y un abrazo fraterno también para todas las personas que se han conectado desde México, Argentina, veo de Perú y pues lógicamente de Colombia. Entonces, un abrazo Bueno. fraterno y estamos en contacto. Profesora.